Muy buenos días, soy Jimena López, gerente de la Cámara Chileno-Australiana Comercio. Les damos la bienvenida a este nuevo webinar del Comité de Recursos Humanos. Les presento a María Fernanda, nuestra vicepresidenta del comité, abogada de Barro de Rasuri, quien estará de moderadora y ahí con las preguntas que ustedes le van a ir haciendo a nuestro panelista. Hola, Fernanda. Hola, Jimena, muchas gracias. Bueno, buenos días. Parece. ¿No? ¿No se escucha? No. Ah, sí se escucha, dicen aquí. Yo no te escucho, perdón. Dale nomás. Ya. Bueno, buenos días a todos. Vamos a dar inicio entonces a este primer webinar del año, organizado por nuestro Comité de Recursos Humanos y Educación de la Cámara Chileno-Australiana. Así que a todos, muchas gracias por su asistencia. Hoy, como invitado especial, tenemos a Sebastián Merino. Él es abogado de la Pontificia Universidad Católica de Chile, LLM en Litigación y Resolución Alternativa de Conflictos de University College London. Además, es árbitro laboral y miembro de la nómina de árbitros laborales de Chile, y ha centrado su práctica laboral profesional en Derecho Laboral. Se desempeñó además entre septiembre de 2019 y marzo de 2022 como jefe de asesores en el Ministerio de Trabajo y Previsión Social, lo que le ha permitido a Sebastián tener una visión 360 de lo que es el mundo del trabajo. También nos va a acompañar en este webinar Cristian González Hackernet, quien tiene más de 25 años de experiencia en la industria minera e industrial, es ingeniero comercial de la Universidad Gabriela Mistral y doctor en Economía de la Universidad de Ley de España. Actualmente se desempeña como gerente de Innovación y Nuevos Negocios de CIG, y también es el presidente de este Comité de Recursos Humanos y Educación de esta Cámara. Por mi parte, los voy a acompañar. Yo soy Fernanda Espinosa, me presento, abogada de la Universidad de Chile, LLM de University College London, y soy asociada senior del estudio Barro de Rasuri, y me dedico también principalmente a temas laborales hace ya muchos años. Hoy vamos a conversar con Sebastián principalmente de 3 temas que son muy relevantes para las empresas y para el mundo del trabajo en general. Uno de estos temas es el proyecto de ley que se encuentra hoy en día en discusión sobre la modificación al sistema de gratificaciones, y otros 2 proyectos que forman parte del programa del nuevo gobierno del presidente Boric en temas laborales, y han sido también recientemente indicados por la nueva ministra del Trabajo como parte de la agenda prioritaria de este nuevo gobierno. Por una parte, lo que es la reducción de la jornada semanal de 45 a 40 horas, y lo que es el aumento del sueldo mínimo. Así que los dejo entonces con Sebastián, que va a hacer una breve exposición primero de estos temas, para luego dar paso a una sección de preguntas y de conversación respecto a estos temas tan interesantes. Así que buenos días, Sebastián. Buenos días, Fernanda. Muchas gracias por la presentación. Aprovecho de saludar a todas y a todos. Muchas gracias también por la invitación y la oportunidad de estar aquí con ustedes. Yo hoy día les vengo a comentar de algunos iniciativas, proyectos de ley, como bien Fernanda decía, que forman parte de la agenda prioritaria de la administración del presidente Boric, y un poco también a conversar respecto de cuáles pueden ser los potenciales impactos en la empresa, para que estemos, digamos, alerta respecto de los mismos. Les voy a compartir una presentación y ojalá que hayan preguntas, y las preguntas ustedes las pueden ir haciendo, las pueden ir anotando para poder discutirla al final. Ahí está. ¿Se ve, cierto? ¿Sí? Sí, se ve. Perfecto. Perfecto. Entonces, como les comentaba,
bueno, este webinar se titula Reformas laborales y su impacto en la empresa. Pero hoy día me quiero detener y comentarles respecto a tres principales proyectos muy relevantes y que además están directamente ligados el uno al otro. ¿Ya? Primero me voy a referir al denominado proyecto 40 horas, luego al que modifica el sistema de reparto de utilidades en la empresa, y por último al reajuste del ingreso mínimo, así como también a otros proyectos relevantes de tener en el radar, porque pueden ser bastante importantes y pueden tener un impacto significativo en la operación. Voy a entrar a referirme respecto al proyecto de 40 horas. Este proyecto de ley está actualmente en trámite en el Congreso, está en segundo trámite constitucional, está en el Senado. Para quienes no saben, hay una suerte, existen dos trámites constitucionales. Los proyectos ingresan por, ya sea la Cámara de Diputados o por el Senado, y dependiendo de dónde ingresó hay una Cámara revisora. Y si ambas cámaras están de acuerdo en cuanto al contenido del proyecto, ese proyecto sale a ley y es promulgado y publicado. ¿Ya? El proyecto de 40 horas forma parte de la agenda prioritaria del programa del presidente Boric, y de hecho ha salido en los últimos días la nueva ministra Janet Jara hablando recurrentemente del proyecto. Ahora, ¿qué es lo que implica el proyecto? Desde luego, un efecto, o el principal efecto, es la reducción de la jornada máxima laboral semanal de 45 a 40 horas a la semana. Esa disminución de la jornada ordinaria semanal implica también que la jornada parcial, que es toda aquella que sea de 1 hasta 30 horas actualmente, también va a verse reducida, porque la jornada parcial está sujeta a la jornada ordinaria semanal. Todo esto, todas estas rebajas, tienen que hacerse, digamos, sin afectación a la remuneración de los trabajadores. Un segundo alcance importante del proyecto es que se establece que es la Dirección del Trabajo, a través de sus inspecciones comunales, las que van a tener que entrar a calificar también la circunstancia de que un determinado empleador haya excluido a uno o más de sus trabajadores de limitación de jornada. Esto es comúnmente, como se conoce también comúnmente y coloquialmente, como aquellos trabajadores con el artículo 22, que están excluidos de marcar asistencia, por lo tanto tampoco tienen derecho a hora extraordinaria, etc. ¿Ya? Una tercera novedad o alcance de este proyecto es que se va a permitir que empleadores y trabajadores que estén sujetos a sistemas de turno o jornadas especiales puedan pactar la promediación de la jornada en base a un periodo de tiempo mayor. Estamos hablando de periodos bimensuales o trimestrales, lo cual desde luego es algo positivo. Y el proyecto contempla una entrada en vigencia distinta, y clasifica también a la empresa según su tamaño. Y para efectos de ver el tamaño, hay que ir a ver, digamos, a la facturación anual de la empresa y sus ingresos por venta. Y ahí es donde se distingue entre empresas micro, pequeñas, medianas y grandes. Las micro serían aquellas que tienen una facturación e ingresos anuales por venta entre 0 a 2.500 UF, las pequeñas de 2.500 a 25.000 UF, las medianas de 25.000 a 100.000 UF anuales, y las grandes más de 100.000. Seba, ¿Sí? perdona que te interrumpa, pero me tinca que estáis cambiando la slide en tu segunda pantalla y nosotros no estamos viendo el cambio de pantalla ni tampoco en completa. No la estoy cambiando, no estoy hablando de la otra slide. No sé si están viendo ustedes qué implica el proyecto. Estamos viendo la primera nomás. La inicial. Sí. La inicial. ¿Ahí están viendo la segunda? No. Es que lo que pasa es que si estoy trabajando con doble pantalla, Estoy trabajando con doble pantalla. A ver, pero ahí voy a hacer mejor. Ahí. ¿La ven y ahí? tampoco está ahí la sacaste. Ya, Ahora tienes que entonces, compartirla. la voy a compartir de nuevo. Perdón aquí por lo... Ahí. Ahí está en presentación y ahí sí. ¿Qué implica el proyecto? ¿Están viendo eso? ¿Qué implica el proyecto? Exactamente. Perfecto, ya. Okay. Entonces, vuelvo, recapitulo un poco.
para efectos de que estemos en la misma página. Entonces, ¿qué es lo que implica este proyecto? Como les comentaba, la reducción de la jornada máxima semanal de 45-40 horas, con ello también la reducción de la jornada parcial, que es aquella jornada que va entre 1 y 30, y que va a bajar de 30 a 26,6 horas semanales. Todo esto sin afectar la remuneración de los trabajadores. Segundo, también que el proyecto le establece un deber a la Dirección del Trabajo, a través de sus inspecciones comunales, de poder calificar si es que un trabajador está bien o mal excluido de limitación de jornada. Tercero, la posibilidad de que empleadores y trabajadores puedan acordar, promediar la duración de jornada en caso que tengan acordados sistemas de turno, o sistemas especiales o ciclos de trabajo en periodos bimensuales o trimestrales. Y por último, la entrada en vigencia de esta ley, que es distinta según el tamaño de la empresa, de acuerdo a la clasificación que les comentaba. Para las MIPYME, esto quiere decir las micro, las pequeñas y las medianas empresas cuya facturación, con facturación anual de hasta 75.000 UF, el proyecto contempla una entrada en vigencia progresiva, con una disminución de 1 hora por año hasta llegar a las 40 horas al cabo de los 5 años, mientras que para algunas empresas medianas, que tengan más de 75.000 UF y hasta 100.000, y para las grandes, esta es una entrada en vigencia inmediata a partir del segundo año. O sea, hay una vacancia de 12 meses, y a partir del segundo año de publicación de la ley entra a regir la rebaja de 45-40 horas. ¿Cuáles son los principales impactos de este proyecto en la empresa? Bueno, la realidad de las empresas son de suyo distintas, pero pueden verse distintos efectos en fondo de forma común. Desde el punto de vista económico y productivo, desde luego, la reducción de la jornada de trabajo va a implicar que ese costo lo deba asumir exclusivamente el empleador. ¿Por qué? Porque acuérdense que el imperativo que se establece en la ley es que esta reducción de 45-40 horas no puede implicar una rebaja en las remuneraciones del empleador. Y esto va directamente ligado con la discusión de si hay una mejora o esto es malo para la productividad, ¿no? Que es aquí el huevo de la gallina. Es mejor tener una jornada semanal más corta, más condensada, para efectos de que los trabajadores en el fondo estén más motivados, estén más contentos y puedan producir más, o esta reducción también de jornada va a afectar la producción de la empresa y como momento también en el país no estamos como para efectos de poder entrar a trabajar. Hay que acordarse también de que hace algunos años la jornada de trabajo en Chile era 48 horas, esta reducción de 48-45 horas se implementó de forma progresiva, y que se implementara la reducción de 45-40 horas tal cual está el proyecto hoy en día, habríamos bajado 8 horas de trabajo en nuestra jornada, siendo el país que más ha disminuido su jornada en el mundo, lo que es no menor. En un segundo orden de ideas también, esta ley desde luego implica una limitación en las facultades del empleador para efectos de poder determinar la jornada que van a tener sus trabajadores, o el hecho de que los trabajadores estén excluidos de esa limitación. Por lo tanto, no están afectos a jornada, no tienen que registrar asistencia, no tienen que marcar. Esto a mí me parece de suyo muy importante, y es como un elefante blanco del cual no se ha hablado respecto a este proyecto, y me parece importante. Porque acá lo que se está haciendo es que la Dirección del Trabajo va a estar obligada a calificar que los trabajadores estén efectivamente excluidos de jornada de trabajo, lo cual puede llevar a un flanco de incertidumbre muy grande dentro de la empresa. Desde luego, los empleadores van a estar afectos o sujetos al criterio o descriterio que pueda tener la inspección comunal, que además puede ir cambiando en el tiempo, y puede implicar también de que haya ambivalencia en cuanto a criterios, o también el hecho de que el día de mañana un trabajador que esté excluido vaya a la inspección del trabajo y luego la misma inspección califique que él está afecto a una determinada jornada de trabajo, y ahí se va generando una bola de nieve en cuanto al eventual pago de horas extraordinarias de forma retroactiva, e incluso potenciales posibilidades de judicialización. En lo organizacional y lo práctico,
como les comentaba, la ley solamente establece una entrada en vigencia gradual para las pequeñas, las micro, pequeñas y algunas medianas empresas, discriminando derechamente a las empresas grandes. Hay una gradualidad de 12 meses versus de gradualidad de 5 años. Y esto también, desde luego, va a conllevar una armonización que no se ve tan fácil de hacer, por cuanto las empresas están directamente ligadas las unas con las otras. Las empresas grandes, que muchas veces son demonizadas, son las que contratan a las empresas medianas y a las micro y a las pequeñas, y vamos a tener distintas realidades en las empresas que trabajan digamos, directamente relacionadas. Y las empresas grandes van a tener una jornada de 40 horas, mientras que empresas de menor tamaño van a tener una jornada de 44 o 43 horas. Lo cual, para efectos logísticos y organizacionales, va a ser, desde luego, un desafío. Y un tercer punto acá, que es bastante importante, imagino que obedece también a la realidad de muchas de las empresas en las cuales ustedes trabajan, es que qué pasa con las empresas que tienen sistemas especiales de distribución de jornada y descanso, que les permiten, por ejemplo, trabajar ciclos continuos de trabajo de 7 días de trabajo con 7 días de descanso, o 4 días de trabajo con 4 días de descanso. ¿Qué es lo que va a pasar con estos sistemas si la rebaja en la jornada, en la duración de la jornada, les impide seguir trabajando así, o va a tener que haber un ajuste? Desde ya les comento de que el proyecto nada dice respecto de estos sistemas, por lo tanto, la reducción de la jornada en los términos que está escrito el proyecto hoy en día va a pegar y directamente a las empresas. Luego me podré referir a ello. Un segundo sistema, un segundo proyecto que también forma parte de las prioridades legislativas de este gobierno, y en particular también del Ministerio del Trabajo, es aquel proyecto que modifica los sistemas de reparto de utilidades en las empresas, en los sistemas de gratificación. Este es un proyecto que está actualmente en discusión en el Congreso, también está en el segundo trámite constitucional en el Senado, y previo a entrar a referirme respecto a cuáles son los cambios, qué es lo que implica el proyecto, les voy a comentar bien someramente, a grandes rasgos, cuáles son los sistemas de gratificación que reconoce el Código del Trabajo. A grandes rasgos, nuestro código contempla 3 grandes sistemas. El primero, me imagino que todos habrán escuchado de ello, es aquel que obliga a las empresas a distribuir el 30% de sus utilidades proporcionalmente entre sus trabajadores. ¿Ya? Este es un sistema muy poco utilizado por las empresas de nuestro país, porque generalmente se van por un segundo sistema de pago de gratificaciones, que es el que dice que el empleador va a entender que cumplió con esa obligación si paga el 25% de la remuneración devengada por el trabajador durante el ejercicio comercial, con un tope máximo de 4,75 ingresos mínimos mensuales. Quiero decir. Esto implica entonces que, independiente de la utilidad o no que pueda llegar a tener la empresa, si el empleador paga esta gratificación con un tope máximo y conocido de 4,75 ingresos mínimos, va a entender que se cumple con esta obligación. Este es el sistema ampliamente utilizado por las empresas en el país, ¿ya? Muchas empresas también lo pagan de forma mensualizada e incluso lo pagan de forma garantizada, y ya es un elemento más de la remuneración que integran de los trabajadores. Y un tercer sistema son las gratificaciones convencionales, que pueden ser otros sistemas distintos a los 2 primeros que les comentaba, siempre y cuando no sean inferior a él. Entonces puede haber algún otro sistema que puedan acordar las partes libremente. Dicho esto, ¿qué es lo que implica este proyecto de ley? Modifica en forma importante los sistemas, la gratificación que se establece en el artículo 47 y 50 del Código del Trabajo. Este nuevo proyecto habla de una nueva gratificación variable, ¿ya? Y acá lo que hace el proyecto de ley respecto de la gratificación variable es que primero entra a clasificar a las empresas de acuerdo a su facturación anual, ¿ya? Recordemos la clasificación que les comentaba de micro, pequeña, mediana y grandes empresas. De acuerdo a esta clasificación, se establece la obligación de la empresa de distribuir sus utilidades líquidas anuales en partes iguales entre sus trabajadores.
aquí un aspecto bien importante es que se rebaja el porcentaje a distribuir. Ya no va a ser de un 30%, sino que va a ser una banda de un 0 y que sube hasta un 15%, dependiendo del tamaño de la empresa. Y se establece también un tope máximo a gratificar, independiente de cuál sea la utilidad líquida anual de la empresa. Si la empresa paga por gratificación 20 ingresos mínimos mensuales por trabajador, eso considerando el ingreso mínimo de hoy serían 7 millones de pesos anuales, se entendería que cumplen con esa obligación. Por su parte, la gratificación fija, que era el segundo régimen que le había comentado, también es modificada por este proyecto de ley. ¿Y cómo es modificada? En el sentido que obliga al empleador a anticipar o pagar mensualmente el 25% de la remuneración mensual devengada del trabajador. Y acá también se aumenta o se incrementa el tope, ya no van a ser los 4,75 ingresos mínimos mensuales, sino que van a ser 6 ingresos mínimos mensuales. ¿Cuáles son las principales novedades que incorpora este proyecto de ley? Primero, que los dos sistemas que les estoy comentando interactúan entre sí, porque el pago de esta gratificación fija y mensual se imputa a lo que la empresa debería pagar por gratificación variable una vez que el Servicio de Impuestos Internos haya hecho la liquidación y la determinación de las utilidades líquidas anuales de la empresa. Un segundo punto bastante importante es que, como les comentaba, en el caso de la gratificación variable, el artículo 47, hay una rebaja del total de utilidades a distribuir entre la empresa, de un 30 hasta máximo un 15%. Básicamente lo que busca este proyecto es sincerar el hecho de que hoy en día las empresas, la minoría de las empresas son las que utilizan este sistema para efectos de gratificar a sus trabajadores. En mucha de la industria sería una cuestión bastante alocada pensar que se distribuyera el 30% de las utilidades, pero lo que busca es que efectivamente se distribuyan utilidades, ¿ya? Y que la gratificación no sea un concepto más como ocurre hoy en día. Como les comentaba también, esta disminución del porcentaje a distribuir viene acompañada de que se establece este nuevo tope máximo de 20 ingresos mínimos mensuales por trabajador, ¿ya? Y en el caso de la gratificación fija, esta gratificación mensual, que va a ser a título de anticipo o de pago, se sube el tope máximo de 4,75, que son aproximadamente 1.660.000 pesos, a 6 ingresos mínimos mensuales, que hoy en día son 2.100.000 pesos. ¿Qué es lo que pasa con las gratificaciones convencionales? Que es este tercer sistema que les comentaba, aquellas que se hayan pactado individual o colectivamente van a subsistir en esos contratos, siempre y cuando no sean inferiores a los nuevos sistemas que les estaba comentando, o sea, al menos tienen que ser superiores a pagar 6 ingresos mínimos al año, y salvo que se acuerde algo en contrario entre empleadores y trabajadores. Por lo tanto, esto desde luego va a implicar una necesidad de revisión de las cláusulas de gratificación que existan y eventual necesidad también de ajuste. Otra novedad es que hay un cambio, un ajuste en la forma en cómo se distribuye la utilidad entre los trabajadores. Actualmente esa utilidad se distribuye de forma proporcional entre los trabajadores, de acuerdo a lo que ellos han devengado, han generado en cada periodo, en cada año comercial. La nueva ley lo que establece es que hay una distribución pareja, en partes iguales, entre todos los trabajadores. Y acá hago el hincapié en entre todos los trabajadores, porque se excluye, la verdad que sin ninguna justificación, a aquellos trabajadores que tienen facultades generales de administración, como gerente o subgerente, de la obligación de tener que pagarles esa gratificación variable. Entonces, estas personas quedan en el aire. Y cuando la entrada en vigencia que se establece en la ley, es que la ley entrará en vigencia a partir del primer día del año subsiguiente a su publicación en Diario Oficial. Por lo tanto, si pensáramos que la ley se va a publicar este año, estos nuevos sistemas de gratificación entrarían a regir a partir del 1 de enero del 2024. Entonces, en base a este nuevo sistema, ¿cómo se determinaría la gratificación que la empresa tiene que pagar? Primero, como les comentaba, tendríamos que ver cuál es el tramo de facturación anual de la empresa.
para efectos de clasificarse entre micro, pequeña, mediana o grande. ¿Ya? Acá la ley establece distintas utilidades a repartir, o la exención de distribuir utilidades, dependiendo del tamaño. En este caso las micros están exentas de tener que pagar la gratificación legal, digamos, la gratificación del artículo 47. No obstante, igual deben de pagar la gratificación mensual, ya sea a título de anticipo o de abono, con este tope de los 6 ingresos mínimos al año. En el caso de las pequeñas, van a tener que distribuir el 8% de su utilidad líquida anual. En el caso de las medianas, un 10%, y en el caso de las grandes, un 15%. Siempre conviviendo estos dos sistemas de gratificación fija y gratificación variable. ¿Cuáles son los principales impactos en las empresas respecto de esta modificación a los sistemas de pago de gratificaciones? Desde luego uno económico, porque hay un aumento de los costos laborales directos de contratación, y también la necesidad de que las empresas tengan mayores flujos mensuales, porque esta obligación de mensualizar el pago de la gratificación implica desde luego tener un mayor flujo. ¿Ya? En el caso de la gratificación fija, esta modificación desde ya implica un incremento de aproximadamente 440.000 pesos aproximados por cada trabajador, lo cual es importante. Y también tenemos que ver como el impacto acumulado de los proyectos de ley que les estoy comentando, de la rebaja de la jornada, de los sistemas de gratificación y del incremento del ingreso mínimo mensual, que me voy a referir un rato más. Indirectamente también hay un impacto en la base de cálculo para eventuales despidos. Ustedes saben que cuando una empresa despide a un trabajador, debe determinarse esta base de cálculo para efectos de calcular, en el caso de que el despido sea por necesidades de la empresa o sea un desahucio, la indemnización sustitutiva de aviso previo, si es que no se dio, y la indemnización por años de servicio, si es que ese trabajador tiene un año o más en la empresa. Y en este caso, el hecho de que se esté obligando a que los empleadores deban pagar la gratificación de forma mensualizada va a implicar también, de forma indirecta, que haya un incremento de esa base de cálculo, porque necesariamente ese concepto va a pasar a integrar la base de cálculo a pagar. Junto con esos impactos también hay algunas dudas o incertidumbres, que en este caso, ¿qué pasaría con los empleadores que no tuvieron utilidad líquida anual en un respectivo ejercicio comercial, pero sí tuvieron que pagar la gratificación fija, sí tuvieron que anticipar o abonar? ¿Qué es lo que va a pasar con esta empresa? Lo que el empleador ya pagó lo va a poder descontar, en las futuras remuneraciones de sus trabajadores. ¿Qué pasa en caso de término? Lo podré descontar desde el finiquito. Bueno, la ley nada dice, y esto desde luego va o puede ser un flanco importante de problemas y de judicializaciones. Ustedes como empleadores bien saben de que la posibilidad de hacer descuento de remuneraciones está sujeta a un límite máximo, independiente de cuál sea la naturaleza de esos descuentos, y desde luego la posibilidad de hacer descuento en los finiquitos es algo que está muy discutido, más allá de que esté permitido legalmente, está muy discutido a nivel judicial. Ese es el caso, por ejemplo, de hacer el descuento en el caso del seguro de cesantía, algo que está permitido por ley, pero que es cada vez más judicializado. Otro impacto muy importante desde el ámbito también de la limitación de facultades del empleador, porque esta mensualización obligatoria del pago de gratificación va a implicar, digamos, de que se le reduzca mucho el margen de acción de los empleadores. Existen muchas empresas que pagan la gratificación, ya sea de forma trimestral, de forma semestral o incluso de forma anual, y que no utilizan esta forma mensual. Y acá en el fondo se van a ver un poco coartados en cuanto a su margen de acción. Y los comentaba también de esta exclusión sumamente arbitraria de trabajadores con facultades generales de administración, gerentes, subgerentes, administradores, de tener que recibir la gratificación variable. La verdad que no hay motivo alguno para efectos de excluirlo, creo yo. Un tercer proyecto al cual me quería referir es el ingreso mínimo mensual. ¿Ya? El ingreso mínimo mensual, hoy en día el ingreso mínimo para mayores de 18 años está en 350.000 pesos.
La última ley que reajustó el ingreso mínimo, la ley 21.360, creó una mesa técnica en la cual me tocó participar, que recomendó al Ejecutivo hacer, en fondo, para efectos de el eventual reajuste del ingreso mínimo, poder hacerlo en base a parámetros objetivos, ya utilizando parámetros como la productividad y la inflación que hubiera en el país, para efecto de que no tuviéramos que caer año tras año en esta discusión bastante acalorada, que significan los incrementos del reajuste del ingreso mínimo en el Congreso. El reajuste del ingreso mínimo es un proyecto que debe ser presentado por el Ejecutivo dentro de los próximos días, ya que debe entrar a regir a partir del 1 de mayo. Informalmente, bueno, no se ha presentado aún el proyecto, como les comentaba, pero informalmente se ha dicho que ese incremento sería de 350 a 400.000 pesos mensuales, y lo que se ha dicho públicamente es que al término del mandato del presidente Boric, lo que quieren es que el ingreso mínimo esté en 500.000 pesos mensuales. Cualquiera sea el incremento, desde ya tenemos que también tener claro de que el aumentar el ingreso mínimo incide también en otros costos laborales directos o indirectos. Desde luego, como les comentaba, la gratificación, porque los topes que están sujetos a determinados ingresos mínimos, desde luego suben, y con aumentos directos e indirectos ya acumulados muy importantes. Otros proyectos, respecto a otros proyectos laborales y previsionales relevantes también del programa y la agenda de gobierno del presidente Boric, les comento respecto a la reforma de pensiones. Mucho se ha discutido respecto a el fondo de la necesidad de reformar el sistema de pensiones en Chile. Todos concuerdan de que debe de reformarse. Donde no hay acuerdo es, en el fondo, cómo y quién soporta esa reforma y ese aumento. Si ustedes recuerdan, lo último que se había quedado en esta reforma de pensiones era este aumento al 6% de la contribución para pensiones, que lo iba a soportar. El gobierno del presidente Piñera buscaba de que esta forma fuera compartida, este aumento fuera compartido proporcionalmente entre empleador y trabajador, con 3 puntos porcentuales cada uno. La oposición y ahora el gobierno de Boric busca de que ese aporte sea exclusivamente soportado por el empleador, o sea, ese 6% adicional va a ser, o sería, de cargo exclusivamente del empleador, lo que desde luego va a lo que les comentaba en cuanto al incremento acumulativo de los costos laborales. Un segundo proyecto que desde luego hay que estarlo monitoreando muy de cerca cuando se presente, aquel que busca, en el fondo, elevar la negociación colectiva a nivel ramal o multinivel, y que además este proyecto va de la mano con aquel que vaya a endurecer las normas sobre la huelga, de manera de que la huelga efectivamente paralice, ya que sea una huelga bastante absoluta y no como está establecido o garantizada hoy en día en nuestro Código del Trabajo. Otros proyectos también relevantes de mencionar es aquel que se elimina el tope de 11 meses o 11 años a indemnizar en el caso de la indemnización por años de servicio, en el caso del término de la relación laboral, y también la posibilidad de heredar indemnizaciones de trabajadores a su heredero, y el refuerzo de las normas que prohíben la discriminación arbitraria entre hombres y mujeres, y aquellas que refuerzan la igualdad en el pago de remuneraciones entre hombres y mujeres, igual trabajo, igual pago. Esa es la presentación, espero no haberlo aburrido, y ahora abro el micrófono para las preguntas que puedan tener y feliz de poder responderlas. Muchas gracias. Gracias, Sebastián, por tu exposición completa sobre los 3 temas que queríamos, en cierta forma, abordar hoy día, que eran los temas principales del aumento del sueldo mínimo, de cómo iba a ser el impacto que se venía más adelante, el tema de la formulación de la gratificación legal hoy día, y sobre todo el tema que está muy en boga en materia de recursos humanos, que tiene que ver con las 40 horas. Así que muy agradecido de tu exposición, de transmitirnos tu experiencia,
Y bueno, yo creo que con la Fernanda tenemos algunas preguntas o hacer como una especie de diálogo acá, de debate, como para ir haciéndote algunas consultas, tanto legales por el lado de la Fernanda y yo por el lado más económico, empresarial, por este otro lado, de lo que va doliendo cada uno de estos proyectos de ley en cuanto al avance de la economía en el país. No sé si, Fernanda, partes tú con las preguntas. Sí, gracias, Cristian. Muchas gracias, Sebastián, por la exposición. Súper claro, digamos, la explicación respecto a cada uno de estos proyectos o propuestas de proyectos que hay dando vuelta. Y quería primero, como para entrar en la discusión, preguntarte tu opinión o a ver si conversamos un poco sobre el impacto que estos proyectos pueden generar en su conjunto. Tú algo mencionaste por ahí. Una cosa es si uno ve como el efecto aislado de cada uno de estos. Obviamente pueden haber cosas, externalidades positivas de algunos de ellos, por supuesto, pero si los tomamos todos en su conjunto, vemos que el impacto económico que puede producir en la empresa es bastante importante. Quería ver ahí un poco tu opinión respecto a eso. Si es que en algún minuto, cuando estabas en el gobierno, digamos, se analizó, se conversó un poco sobre ese impacto del cúmulo, digamos, de estos proyectos laborales. Sí, sí, la verdad que sí. Lo discutimos harto, bien analizado. A ver, si uno va atacando como va viendo los proyectos por sí solo y también en su conjunto. El proyecto de 40 horas se ha discutido mucho respecto a cuáles van a ser los impactos. Los economistas, digamos, y los especialistas ahí tienen distintas estimaciones, pero al menos, por ejemplo, una fuente bastante confiable, el exministro de Hacienda, Rodrigo Valdés, estimaba de que incorporar el proyecto 40 horas sin flexibilizar las normas de la jornada, que eso es algo muy importante, implica desde luego un aumento como de costos de un 11%. Un 11% en cuanto al encarecimiento de la mano de obra, ¿ya? Después, en el caso de la gratificación, este proyecto fue, cuando se discutió en la Cámara de Diputados y en las comisiones respectivas, se invitaron a las distintas asociaciones, asociaciones de pymes, en el fondo ahí fue la CONAPYME, fue la ASECH también, y ellos en el fondo fueron bastante claros en decir de que, o sea, algo positivo del proyecto era que se distinguiera entre las distintas realidades de la empresa de acuerdo a su tamaño, pero en este caso la obligación como de entrar a repartir utilidades iba a implicar también, o podía implicar, de que las empresas fueran optando también por irse más a la informalidad. A una empresa eventualmente le convendría más tener como ingresos más bien informales, más bien en negro, o estar vendiendo en canales como, no sé, Instagram, o no habría como incentivos para una pyme de formalizarse, siendo que se le establecen estas obligaciones que muchas veces pueden implicar de que la empresa en el fondo no pueda ser viable y pueda no subsistir. Y después, si uno ve el efecto conjunto tanto de las 40 horas como del cambio en el sistema de gratificación y el incremento del ingreso mínimo mensual, vemos de que es un efecto acumulativo bien importante, que creo que la empresa, en fondo, también es muy importante ver los momentos económicos, y lo que sí hay de todas maneras consenso en los especialistas de que la economía viene de dos shocks muy importantes, la economía de Chile, digamos, viene de dos shocks muy importantes, el primer shock del estallido social y el segundo de la pandemia, que fue brutal, digamos, en distintas medidas para las empresas, obviamente, pero que no sacamos nada con entrar a rebajar simplemente la jornada si es que no damos también y no damos mayores flexibilidad para la empresa y para los trabajadores. Eso es súper importante y creo que se está dejando de lado en cuanto a la discusión. Sí, yo también creo que eso es súper clave respecto a la rigidez que hoy en día tiene nuestra jornada de trabajo, o sea, que ya es un tema hoy en día, sumándole, digamos, estos componentes de la reducción de jornada a 40 horas, claro, se vuelve incluso más complejo, más difícil de administrar. Y ahí, Cristian, no sé, quizás tú nos puedes dar un poco tu visión desde la empresa, de los efectos, digamos, prácticos que esto puede producirle.
Sí, una de las cosas que en general de la exposición de Sebastián, incluso en algún minuto lo tuvimos como debate anterior a la exposición, sobre todo en el tema de las 40 horas, que también va un poco mezclado con para el área del comercio, que tiene que ver con el tema del proyecto que ya, lo que conversábamos, que ya va en segunda fase en el Senado, respecto a los horarios de cierre del comercio, que eso también en cierta forma debería aportar un poco al desahogo de las empresas comerciales desde el punto de vista del aumento de costos que va a producir esta disminución de las 40 horas. Ahora, sí, efectivamente hay empresas que, de acuerdo a la facturación, van a tener menos impacto porque son progresivos. Sí, las grandes empresas, y sobre todo las que son más intensivas en mano de obra, obviamente esas van a ver implicadas un mayor costo y también un cambios organizacionales de corto plazo. De aquí a 12 meses tienen que estar de acuerdo al proyecto e implementar las 40 horas. En base a eso, yo creo que uno de los temas que quizás son bien importantes también profundizar, y que en algunas partes y en algunas organizaciones se utiliza mucho, y que muchas veces termina en pugnas judiciales, que tiene que ver con todo lo que me gustaría que Sebastián ahí nos contara un poco, todo lo que tiene que ver con este proyecto de las 40 horas y la implicancia que tiene sobre todo el artículo 22, y cuál va a ser la posición de la autoridad, o qué facultades va a tener la autoridad fiscalizadora frente al control de este artículo. Sí, ese Cristian, personalmente creo que, como lo comentaba en la exposición, me parece que es como un segundo elefante blanco del proyecto del cual no se habla. Al menos yo no lo he escuchado mucho, y que va a implicar directamente de que, o sea, la ley le establece una obligación, es un imperativo para la inspección comunal. O sea, ya no es que si la inspección vaya a poder hacerlo o no, el texto es claro, dice que la inspección del trabajo deberá calificar estas circunstancias. Entonces, lo que va a conllevar eso en la práctica es como, la verdad que es como una quimera, porque las inspecciones comunales van a tener que entrar a calificar si es que el empleador excluyó a una persona de jornada o no la excluyó de buena forma. Y eso va a ir un flanco de incertidumbre súper importante para las empresas, y un potencial flanco de judicialización, porque si una empresa de buena fe excluyó a un trabajador de jornada, ese trabajador después reclamó de esto ante la inspección del trabajo. Ojo que esos reclamos hoy en día existen, ¿no? Los empleadores, efectivamente, algunos malos empleadores, existen buenos y malos empleadores, como buenos y malos trabajadores, obviamente. Un trabajador, o sea, un empleador puede excluir al trabajador de jornada de trabajo, lo que no implica que el trabajador pueda discutir esto eventualmente ante un juzgado laboral, y el juzgado laboral puede decir, oiga, efectivamente, usted trabajador sí estuvo afecto a una jornada de trabajo. Su jornada de trabajo era, por ejemplo, de 8:30 a 6:30. Todo lo que usted trabajó, si usted me puede acreditar que trabajó después de esta hora, son horas extraordinarias, y en el fondo ahí se le da un flanco gigante a la empresa. Primero tenéis que pagar estas horas extraordinarias con recargo, y si además hubieron eventuales despidos, bueno, la nulidad de ese despido, lo que implica que el taxímetro de pago de remuneraciones cuando no se para con el despido, sino que hasta el momento en que la empresa convalide. Entonces, la verdad que, en mi opinión, este es un segundo elefante blanco del proyecto, y que si es que se aprobaran los términos en que está actualmente hoy día, va a ser un flanco gigante de incertidumbre para la empresa. Efectivamente es un tema que, como bien decías tú, Sebastián, no ha salido mucho como a la luz, digamos, ni tampoco la prensa, ni nadie le ha dado mucha relevancia o importancia, como que ha pasado un poco desapercibido, y efectivamente puede traer, digamos, importantes consecuencias a cómo está estructurado y organizado muchas empresas hoy en día, y obviamente la judicialización que mencionabas, que puede traer eso aparejado. Mira, les quería comentar que veía ayer justo una noticia relativa al tema de la reducción de jornada, donde
donde se señalaba como otras alternativas que pudiese ser mejor que solamente reducir la jornada de esta forma tan rígida, sino mensualizar digamos, la jornada, tener un máximo que sea inferior al que sería hoy en día si uno sumara las 45 horas semanales, pero sin que exista este máximo semanal que existe hoy en día. No sé ahí, Sebastián, ¿cuál es tu opinión respecto como a esas alternativas, digamos, que buscan como dar esta mayor flexibilidad, digamos, o sea, recogiendo lo que es una reducción de jornada, porque obviamente tiene efectos positivos en lo que es la vida familiar, etcétera, en la calidad de vida de los trabajadores, pero otorgando quizás mayor flexibilidad? ¿Te parece como que pudiese ser una buena alternativa, no? Sí, completamente. Tal es así de que nosotros cuando estábamos en el Ministerio del Trabajo, uno de los primeros proyectos que presentamos fue el de modernización laboral, el que buscaba precisamente instalar sistemas de promediación de jornada, que ya no circunscribía necesariamente la duración de la jornada a la semana, sino que se iba a periodos más largos, periodos de un mes, 180 horas mensuales, que en promedio eran, en el fondo, 41 horas, 40 horas, pero que permitían a los empleadores y trabajadores ir teniendo mayores flexibilidades, siempre teniendo como contrapeso la jornada máxima diaria, o sea, en el fondo estas 10 horas o incluso estas 12 horas, de forma tal de que una empresa no llegara y le dijera al trabajador, ya hoy día trabajáis 14 horas para que mañana lo tengan libre, digamos. No, esa no era la idea, pero la verdad que la evidencia internacional de la mayoría de los países, nosotros nos encanta compararnos con los países de la OCDE, si uno ve la experiencia comparada, hay mucha más flexibilidad y libertad para los empleadores y trabajadores para determinar cómo trabajar. Y creo que la experiencia de la pandemia y sobre todo el teletrabajo y el trabajo remoto como que ha sido súper buena en el sentido de poder derribar muchos mitos. Primero el de la necesaria presencialidad de que para hacer un mejor trabajo tiene que necesariamente ser presencial. Y otro de que, en el fondo, no hay por qué, es muy posible y es muy también positivo de que los trabajadores puedan desarrollar o hacer los trabajos en horarios más flexibles, también pudiendo conciliar eso con las obligaciones familiares, que yo creo que eso no se puede obviar y tiene que meterse también dentro de la juguera. Me parece que de todas maneras la simple reducción de la jornada se queda corta. Tenemos que avanzar a una mayor flexibilización de las reglas que hay hoy en día en el Código del Trabajo. Démosle la herramienta a las empresas y los trabajadores para que puedan convenir aquello que sea mejor para ellas, y tenemos que pensar también en mayores mecanismos que le den flexibilización al sistema. Yo en base a eso, Seda, yo creo que en base a los estudios de la OCDE, sobre todo con los temas de la jornada laboral, efectivamente nosotros estamos por sobre el promedio de lo que está hoy día en los países desarrollados, pero también hay que convenir que esos países que ya han ido implementando todas estas reducciones de jornada, creo que Bélgica fue el último que puso 38, pero no estoy seguro, pero también está dado porque también se dan condiciones especiales también a las empresas para poder llegar a poder tener este win-to-win entre los trabajadores y las empresas para poder desarrollarse de alguna otra forma, porque hoy día uno ve, así como tú dices, yo comparto contigo el proyecto de las 40 horas por sí solo, le sumas el proyecto de gratificación legal y le sumas cómo se está hoy día tratando de ver el tema del sueldo mínimo, y más los otros proyectos que tú contaste, hoy día se está más que flexibilizando el mercado laboral, se está rigidizando de tal forma que te va a obligar a ir de algunas alternativas, a ir reemplazando hoy día, yendo al camino tecnológico, al camino robótico, para poder ir cumpliendo con los objetivos de cada una de las organizaciones, que lamentablemente, o sea, no es lamentable, todas las organizaciones son con fines de lucro, entonces tienen que de alguna forma cumplir metas y cumplir objetivos financieros que permitan llegar a ese costo. Entonces, todos estos proyectos que van por un lado de la protección laboral, también tienen que, creo yo, ir también en equilibrio para poder dar los aportes y las condiciones necesarias para que los trabajadores y las empresas puedan ir en el equilibrio continuando para que no mueran en el camino. Y una consulta a raíz de eso mismo, es que, sobre todo en el área más industrial minera, todo lo que tiene que ver con el tema de las 40 horas, que fue un tema
que yo creo que es relevante, en lo que tiene que ver con las jornadas especiales. Las jornadas especiales hoy día, para poder trabajar en una faena minera 4x4, 7x7, 15x15, dependiendo de la matriz de lo que haga el mandante, la minera principal, la mayoría de las empresas contratistas hoy día se acogen a la jornada madre, a la jornada matriz de la minera, o de la parte o del cliente principal, y ahí obviamente uno tiene una mayor flexibilidad como empresa contribuyente ahí a poder generar su jornada. En base a la reducción de jornada de 40 horas, ¿toca algo en algún momento el tema de las jornadas especiales, o qué implicancias ves tú que puede llegar a tener ese tipo de proyecto en la jornada especial? Esa es una excelente pregunta, Cristian. La verdad que sí, toca. Hoy en día el proyecto tal cual está no excluye a los sistemas excepcionales ni a los turnos especiales, jornadas bisemanales, etcétera, que se establecen en el Código del Trabajo. Y aquí el link importante de hacer es que la mayoría de estos sistemas de alguna u otra forma están anclados como indexados a la jornada ordinaria semanal. Entonces, respecto de cualquier cambio que se haga en la jornada ordinaria semanal, indirecta o directamente va a terminar afectando a estos sistemas, si es que no se regula algo específico respecto de ellos. En el caso, por ejemplo, de los sistemas excepcionales que son aprobados por la Dirección del Trabajo, bueno, tú sabes bien, digamos, y ustedes saben bien también de que la dirección establece una serie de requisitos que se deben cumplir respecto de los ciclos que se establecen, ¿ya? Determinado número de horas máximas, en muchos casos las horas extraordinarias no están permitidas, se establecen días adicionales de feriado, etcétera, etcétera. Y uno de esos requisitos es que el promedio de horas del ciclo no puede exceder de 45 horas semanales, ¿ya? Y eso ahí es donde está anclado a la jornada máxima semanal. Por lo tanto, si reducimos la jornada máxima semanal, vamos a reducir también el rango máximo de las horas permitidas de trabajo en el ciclo. Hoy en día, ciclos de trabajo como el 7x7 o el 4x4 tienen un promedio de 42 horas semanal. Entonces estamos hablando de que la rebaja de las 45 a las 40 horas necesariamente le pega a estos sistemas excepcionales, porque vaya a tener que rebajar. Bueno, esa es la pregunta también, digamos. Van a tener que rebajar estas 2 horas de 42 a 40 horas para estar dentro del promedio, y si es que van a tener que rebajar, cuánto tiempo van a tener para hacerlo, o si eventualmente el sistema, que generalmente lo aprueban por 4 años, después te lo van a renovar, pero ajustado a las nuevas condiciones. Claramente vienen una serie de repercusiones que la norma no se hace cargo. Sí, y ahí vuelve, bueno, a salir el tema de, finalmente, de lo poco flexible de nuestro sistema de jornada, finalmente, que deja como todo súper amarrado a esta jornada semanal súper estricta, con límites como súper determinados y súper marcados. Y que la dificultad que hoy en día, incluso con la jornada de 45 horas, uno ve muchas veces lo que cuesta, digamos, a las empresas, en mi caso a los clientes, Cristian podrá haberlo visto probablemente también en carne propia, digamos, la dificultad de armar los turnos, digamos. O sea, el armar los turnos pero ya casi para científicos, digamos, expertos, con la dificultad que tiene poder combinar finalmente todas estas normas de jornada con todos los límites que tiene. Realmente un Tetris, cuando uno se mete en el sistema de turno, es como estar haciendo un sudoku, mucho más avanzado, pero ya Claro. tocarse y sacarle 2 horas implica en la práctica que muchas veces no voy a poder tener los 3 turnos. Y voy a tener que meter un cuarto turno, que también va a ser un cuarto turno súper híbrido, porque va a ser un turno corto. Entonces, el tema ahí, el ajuste logístico, por eso hablaba también de lo organizacional, yo creo que es de los aspectos más relevantes. Y particularmente yo creo que es importante acá, en fondo, sincerar también, porque el proyecto habla de que la rebaja en la jornada no va a afectar las remuneraciones de los trabajadores. Yo creo que en cuanto al titular, nadie va a estar contrario a trabajar menos horas a la semana. Yo creo que todos queremos tener en el fondo una jornada más flexible, para estar más en la casa o hacer las cosas que queramos hacer. Pero por otro lado, prometer de que esto no va a haber una rebaja, que no va a implicar una rebaja en las remuneraciones, es una falsa promesa. ¿Por qué? Porque en el fondo no se considera cuál es la realidad de nuestro mercado laboral. Hoy en día en Chile existe una tasa de rotación de un 40% aproximadamente. O sea, eso quiere decir de que
en un año el 40% de los puestos de trabajo cambian. Y ustedes saben mejor que yo de que en el fondo las distintas realidades en las empresas van siendo reconocidas. Entonces, quizá el cambio en la jornada no le va a pegar al trabajador en particular que está actualmente contratado, pero cuando ese trabajador rote o cuando la empresa vaya rotando, efectivamente el ajuste sí va a ir en la remuneración. Y bueno, y los efectos que en la economía en general se producen, o sea, inicialmente, claro, ese mayor costo laboral que implica para las empresas el tener que reducir jornadas, mantener los mismos sueldos, y que eventualmente para mantener el mismo nivel de producción se requiere contratar más trabajadores. Efectivamente uno puede decir por ahí aumenta el empleo, pero en algún lado ese costo se termina traduciendo, ya sea en el producto final, digamos, el que incrementa los costos en general, o a la larga, digamos, en las nuevas contrataciones una rebaja en los salarios, digamos, o sea, se va a traspasar, digamos, de alguna u otra forma esos mayores costos laborales, creo, o sea, sobre todo si vemos que tenemos todos estos tres proyectos en su conjunto, o sea, no como cada uno aislado. Sí. Yo creo que hoy día con lo que estamos viendo la pandemia y la escasez de mano de obra que hay, con el aumento de las remuneraciones, este proyecto es un poco lo que dice tú, Fernanda, y va a tender al equilibrio, a volver al equilibrio de las remuneraciones normales, va a tender a la baja en cierta forma. Es lo mismo que va a pasar que está pasando hoy día con el mercado automotriz, de los autos usados que se dispararon por escasez de autos, pero debería tender de a poco a medida que vaya solucionándose el tema de este shock transitorio de la pandemia, a aumentar los niveles de producción y así poder ir viéndolo de alguna forma. Así que eso, yo no sé si tú, Fernando, tienes alguna otra consulta o Sebastián nos quieres explicar algo más, como para ya poder ir dándole cierre principal a esta super exposición que hemos tenido de Sebastián. No, solo agradecerle a Sebastián por la exposición, la conversación y esperar que haya sido útil, interesante, digamos, para todos los asistentes que tuvimos a este webinar. Yo por mi parte, bueno, le agradezco mucho a ustedes por haberme invitado y bueno, espero que esta conversación y la presentación haya ido ilustrando. Yo creo que es muy, bueno, o sea, si puedo dar como una suerte de mensaje para la empresa, yo creo que es súper importante acá, para quienes estén, ir monitoreando este tipo de proyectos, porque la verdad que, bueno, como vimos, la verdad que tienen un impacto directo e indirecto en la empresa, y que en el mediano y corto plazo podrían eventualmente llegar a decir que una empresa es viable o es inviable. Y creo que son cosas que hay que ir teniendo en el radar, y también para efectos de poder ir tomando decisiones estratégicas y preventivas, porque en fondo se vienen cambios, eso está claro, y la agenda también, la agenda legislativa, sobre todo en temas laborales y de seguridad social de este gobierno, se viene ruda, digamos. En ningún caso estoy diciendo que necesariamente sea mala, pero van a ser cambios, y que las empresas yo creo que deben tener la posibilidad de ir anticipándose a esos cambios, de manera de que puedan ir a hacer cambios en las organizaciones, y así que todas estas modificaciones sean también eventualmente posibilidades de mejoras, que verdaderamente creo que hay espacios para que las organizaciones vayan mejorando también, y que estos desafíos se transformen en oportunidades. Muchas gracias. Perfecto, por la invitación. Sí. Gracias. Prepararse entonces el lema. Apretarse los cinturones y a prepararse. ¿Ah? Sí. Eso, yo creo que diste en el clavo hoy día. Este gobierno viene con hartos cambios, sobre todo legislativos en el tema laboral y previsional, para ver cómo se viene para adelante. Y bueno, agradecerte a ti nuevamente por haber asistido, por esta súper clara exposición, a la Fernanda, que tendremos que organizar con la Fernanda otra quizás invitación para Sebastián, para que vayamos avanzando en el proyecto, porque nos pilló justo en el minuto clave de la discusión de este proyecto a las 40 horas, y dejarte desde ya invitado para ver, viendo cómo se va desarrollando este año legislativo laboral, y partiendo por el 1 de mayo, que nos aumenta el sueldo mínimo. Así que esperemos que las expectativas económicas de que suba por 200.000 quede ahí y no siga distorsionando el mercado.
Eso pues, muchas gracias a ti, Cintia, muchas gracias Fernanda, muchas gracias a todos. Y no olvidar que esta presentación, para los que quieran, está ya grabada en nuestro sitio de LinkedIn y YouTube, y será para otra oportunidad, y agradecerle a todos los asistentes por esta magnífica exposición de Sebastiana. Muchas gracias a todos, que tengan una buena semana y un mejor fin de semana a todos. Que estén muy bien, gracias. Que les vaya bien. Nos vemos. Chao.